Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Qué gusto poder saludarlos hoy miércoles, en nuestro horario habitual, 7 de la noche. Bueno, para los que pueden a las 7 de la noche, sé que este video queda aquí en YouTube y usted lo puede ver cuando quiera. Pero qué bueno que no hayamos perdido como la costumbre o el hábito más bien de reunirnos los miércoles a las 7 de la noche. Hoy estoy muy agradecido con Dios por ustedes, por su oración, por su apoyo a la iglesia y por el apoyo que están dando a las misiones. Gracias por permitirnos, con la ayuda de ustedes y lógicamente con la ayuda de Dios, avanzar en este proceso en el 2022. Quiero continuar hablando acerca de lo que San Juan enseña, cómo vivir, cómo hacer para vivir como hijos del Padre. Así que vamos a hacer una oración y iniciamos nuestro trabajo. Gracias a los servidores y a todos los que han venido a nuestras reuniones de formación durante este tiempo para las labores que vamos a realizar en el resto del año. Les recuerdo también nuestra reunión del próximo domingo, 8 de la mañana, y además también 10 de la mañana. No olviden que esa reunión es de la Santa Cena. Esa reunión es reunión de Santa Cena. Así que usted venga con un corazón abierto, corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para participar de la comunión con los hermanos y para participar de la Santa Cena. Y usted que está en casa, pues prepare la copa, el pan y participe juntamente con nosotros. ¿Qué preferimos? Que sea presencial, que usted venga. ¿Para qué? Para esa comunión, para esa fraternidad, para cantar juntos, para poder vernos. Eso es demasiado importante. Así que 8 de la mañana, Santa Cena, y 10 de la mañana. Igual, la ofrenda de sacrificio que llamamos, que es el mercado que traemos para apoyar la obra del ministerio. Bien, oremos al Señor y para que empecemos. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por este cuerpo espiritual, pastoral, que nos bendice y nos ayuda. Por los que vienen para grabar también con nosotros, rogamos que des la gracia a cada uno, la bendición, la ciencia, la sabiduría, Señor, para que podamos hacerlo mejor para gloria tuya. Esta noche pedimos que nos hables a través de tu palabra. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vaya conmigo a primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 28. Usted lo tiene allí en su Biblia, ahí en su dispositivo, usted lo tiene, pero si no tuviera a la mano, yo voy a leerlo. Escribe el apóstol San Juan en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La semana anterior, en nuestra primera parte, estuvimos hablando de qué hacer para disfrutar plenamente la familia de Dios. Y dijimos que el primer asunto que teníamos que tener en cuenta era permanecer en él. Y dije también que las palabras amorosas y sencillas de Juan, cuando escribiendo a la iglesia, escribiendo a nosotros, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él. Esta noche vamos a ir a la segunda parte y debemos recordar, primero, que sabemos que es por la fe que nosotros nacemos a la familia de Dios. Y sabemos también que esta no es una familia de carne, o más bien de sangre. Es una familia de amor, es una familia espiritual que nos une un vínculo enorme, maravilloso, extraordinario. Nos une la sangre de Cristo. Es una unción de sangre no humana, sino espiritual. Y cuando lo digo de sangre, porque ya dije que en amor es la muestra del amor del Señor Jesucristo al venir a la tierra
pero no olviden, a morir por nosotros. Fue su muerte, fue su sangre que fue derramada por nuestros pecados las que nos une como hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, Angie lo tiene allí. Vamos a empezar a leer algunos textos de la Biblia que me gusta mucho los miércoles, que el 80% de nuestra exposición es eminentemente bíblica. Textos de la Biblia. Primera de Juan 3, 1 dice esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esto que estoy diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Es decir, si somos hijos y tenemos un Padre, tenemos una familia espiritual enorme, grandísima en todo el mundo, porque hay cristianos en la gran mayoría del mundo, y donde no hay, estamos tratando de preparar y de enviar misioneros y personas para que vayan a conectar esos hijos con el Padre y con su gran familia. También allí mismo, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9, San Juan sigue hablando de ese Dios de amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escuchen eso, que Dios envió a su Hijo unigénito, dice el texto, lo envió para que vivamos nosotros por Él. Entonces, estamos hablando de una relación familiar. Juan nos llama hijitos, San Juan habla del Padre, habla de hijos. Estamos hablando entonces de una familia, como dije al principio, una familia espiritual. Y reitero que hermoso es poder ir a cualquier lugar del mundo y encontrar que allí tenemos miembros de esta familia de la fe. Los diferentes lugares que yo he recorrido en Colombia, los que he recorrido en diferentes lugares o países del mundo, allí cada vez encuentro más familia de Dios. Unos blancos, otros mestizos, otros indígenas, otros con ojos rasgados, chinos, japoneses, americanos, alemanes, de todo el mundo, miembros de una gran familia espiritual, miembros de la gran familia de Dios. Y usted y yo, que estamos aquí en Colombia, negritos o blanquitos, chaticos o narizones, calvos o peludos, igual, todos pertenecemos a esta gran familia de Dios y todos tenemos ese Padre celestial. Y acá el mensaje de Juan para usted y para mí es un mensaje de preparación, es un mensaje de advertencia, es un mensaje de confianza para que nosotros realmente vivamos como lo que somos, como hijos del Padre. Y ahí déjenme decir algunas cosas que están en este texto, particularmente la segunda parte, cuando dice Juan, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y esto tenemos que aprenderlo, porque hay cristianos o hay personas que conocen a Cristo, pero no viven como hijos del Padre, no tienen confianza. Y cuando San Juan está diciendo aquí que tengamos confianza, que tengamos tranquilidad, nos está hablando de cómo hacer para vivir como hijos del Padre. La primera cosa es que tenemos que tener confianza en nuestro Padre. No lo puedo comparar con los padres terrenales, desafortunadamente. No lo puedo comparar con los padres terrenales porque hay hijos en la tierra que no tienen confianza de sus padres. No tienen confianza en ellos porque son padres sinvergüenzas, borrachos, incumplidos, que no cumplen su palabra, son maltratadores. Cuando Juan está hablando del Padre Celestial, no de cualquier padre humano. Y no podríamos hacer como una comparación, aun cuando todos los padres no son malos. Hay muchos padres que realmente son malos. Padres que violan a sus hijos, que violan a sus hijas, que los maltratan, que no proveen para ellos, que tienen 2, 3, 4, 5 mujeres, hijos regados por toda parte. Eso es una vergüenza para un hijo.
Eso no es un orgullo, eso es una vergüenza. ¿Por qué? Por eso no puedo compararlos con Dios Padre, porque Dios Padre no es así. Y cuando Juan está diciendo que debemos tener confianza en Él, está hablando del Padre Dios en quien tenemos que tener confianza. Y empecemos pensando, por ejemplo, ¿qué es tener confianza? Tener confianza es poder creer, es tener esperanza, es tener una fe persistente en otra persona, o en Dios, o en alguien que realmente cumple lo que promete, cumple lo que dice. Eso es poder creer. Pero no todos los hijos pueden creer en sus padres, porque mienten, porque fallan, porque prometen, porque no cumplen. Y cuando yo estoy hablando de tener confianza, estoy haciendo referencia a la persona de Dios. Entonces, vivir con confianza, el primer asunto acá, es tener seguridad de la salvación. Porque cuando el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Todo el que ha llegado a Cristo, tiene que tener confianza que tiene vida eterna. Está seguro de su salvación. Es tener confianza que somos salvos. Y somos salvos basados en la promesa que Dios ha declarado para nosotros en la Santa Palabra. Aquí San Juan en el capítulo 5, el versículo 10 en adelante, 10, 11, 12 y 13, que Angie lo tiene, lo vamos a escuchar. Miren lo que dice. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escuche, estas, dice San Juan, las he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que ustedes crean que tienen vida eterna. Y él dice, y esta es la confianza, estamos hablando de esto esta noche, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿quiénes tienen al Hijo? ¿Quiénes tienen al Hijo? Pues los que han creído en Él. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Esa es una promesa. Esa es una promesa que tenemos los que hemos creído en Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche eso, les dio potestad, poder, facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que han creído en Él, los que han creído en su nombre. Y si tienes a Jesús, le has aceptado como Señor y como Salvador, si has aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, el hecho de que Él haya perdonado tus pecados, tienes la vida. Tienes la vida y la vida eterna. Claro que sí. Hay muchas personas que desconfían de su salvación o que dudan de su salvación. Y oyen a Satanás permanentemente. Lo oyen permanentemente. Y tú no eres salvo. ¿Y qué te pasa? ¿Y cómo así? Que Dios te perdonó tus pecados. Tú que eras tan terrible, tan malo, tan mala. Tú que hacías tal y tal cosa. Si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador y le has pedido que perdone tus pecados, que limpie tu vida, tú eres salvo. Y tienes que tener claro, y lo tenemos claro los creyentes en Cristo, que Satanás es el acusador. Él es el que nos hace dudar cuando nos acusa. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos.
el acusador de los creyentes. Vayan a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Allí lo dice claramente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Escucha eso. O sea que día y noche Satanás está diciendo, mira a María, mira cómo vive, mira tal, mira su comportamiento, mira a Yasmi, mira tal cosa. Está mencionando siempre, está acusándolo día y noche. ¿Y ante quién los acusa? Ante el Padre. Pero el haber aceptado a Jesús como Señor, a nuestro amado Señor Jesús como Salvador de nuestra vida, hace que cuando el Padre nos mira a nosotros, no nos mira directamente, nos mira a través de Cristo. Y entonces el Señor Jesús dice, Padre, yo pagué por Él con mi sangre en la cruz del Calvario. Pero permanentemente no puedes dejar que la acusación que Satanás lanza contra ti permanentemente te haga dudar de la salvación. Por el contrario, tienes que entender y tienes que saber lo que el mismo libro de Apocalipsis, cuando San Juan habla sobre esto en el libro del Apocalipsis, en la revelación del Señor, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Miren lo que dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y si él va a hacer algo es tratar de hacerte dudar de la salvación, de hacerte dudar del sacrificio expiatorio de Cristo. A la gente, no sé por qué razón le gusta lo complicado. Alguien alguna vez en un parque en Bucaramanga estaba yo predicando allí al aire libre, estaba muy joven predicando y había un grupo de jóvenes conmigo y terminé de predicar y entonces alguien se me acercó y me dijo, oiga muchacho, estaba muy joven, tenía 17 años y esta era una persona adulta de experiencia y dijo, ¿usted cómo es que dice eso? Yo he sido una persona muy mala. Yo he vivido y he sufrido y he vivido mucho. Yo viví una vida terrible y a mí en la casa me enseñaron la violencia. A mi padre lo mataron y yo después de eso juré vengarme y me convertí en un asesino y he matado muchas personas. Y se le notaba en sus palabras el odio y el resentimiento y la amargura. Y decía, y es que yo no resisto nada porque a mí el que se me atraviese yo soy capaz de matarlo y hacer... Yo lo escuchaba. ¿Y cómo es que usted va a decir ahora que simplemente con una oración y aceptando a Jesús como Salvador de la vida y pidiéndole perdón por los pecados, acaso Él puede borrar todo lo malo que yo he hecho solamente con una oración? Me decía, no sea ingenuo. ¿Cómo me va a decir usted a mí que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados? Y yo le dije, ¿y usted qué esperaba que le dijera? Que para que usted cambiara de vida y para que Dios le perdonara, tenía que irse de rodillas de aquí hasta Florida Blanca. O que usted tiene que golpearse y maltratarse y sajarse el cuerpo y dejar botar sangre para poder. Dijo, pues eso es lo mínimo. Yo le dije, no es así. La Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo pecador por culpa suya y por culpa mía, pero nunca se halló pecado en Él, sino que se hizo pecado por nosotros. Y que Él en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre, en el martirio que sufrió en la cruz, llevó nuestras culpas, llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades y nos dio acceso al cielo cuando nosotros aceptamos ese amor sublime y maravilloso. Yo no entiendo por qué la gente no cree que en ese amor de Dios sea tan sencillo llegar a Él. Esto era lo que Él estaba esperando.
Y estuve mucho rato allí hablando con él. Y en mi interior, en mi espíritu, yo oraba, Señor, dame las palabras, dame la sabiduría y dale a este hombre el corazón sensible. Y recuerdo que aquella tarde ahí, en aquel parque, este hombre aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y a partir de ese momento su vida cambió por completo, porque luego tuve la oportunidad de verlo en la iglesia, crecer nuevo, distinto. Y él cada que me veía me abrazaba y me decía, gracias por haberme explicado ese amor. Yo pensé que eso era más difícil, más complicado. Y no, es vivir para Dios, es entender que la salvación fue dada para nosotros y que Satanás está acusándonos permanentemente. Y Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que fallamos, Dios sabe que nosotros nos equivocamos, Él lo sabe. Pero no olviden también que el mismo San Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, sabe Dios que fallamos, sabe Dios que nos equivocamos, pero también sabe Dios que si venimos a Él, y sabemos nosotros que si venimos a Él con una actitud y no estamos pecando voluntariamente o premeditadamente, Él sabe que Él nos perdona y nos garantiza la salvación que nos dio en la cruz del Calvario. Por eso el texto dice, y ellos, es decir, nosotros le hemos vencido a Satanás, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra, del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Oh, mi amigo y mi hermano, usted tiene la posibilidad de disfrutar la casa del Padre, la familia del Padre, su familia. Usted puede sentirse confiado en Jesús. ¿Cuándo? Cuando usted conoce su palabra. Cuando usted entiende que Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se vino acá a la tierra a morir por nosotros y para darnos una vida abundante, que creció, que murió y que resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida abundante. Es San Pablo cuando escribe a los colosenses. En la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, hay una descripción extraordinaria y maravillosa de cómo Cristo, muriendo en la cruz, arrancó el acta de los decretos que nos eran contrarios y nos dio acceso a la salvación. Vamos a escuchar Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escuchen eso. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escuchen ahora lo que viene, que es clave para tener la seguridad de nuestra salvación en Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, triunfando sobre ellos en la cruz, el Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria y nos dio su salvación. Entonces, disfrutar del Padre y de la familia
Es disfrutar el gozo que solo Él da, que no es una alegría momentánea, sino un gozo eterno, permanente. De ahí que la palabra de Dios diga que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso cuando yo hablo de la familia, estoy hablando de la iglesia, del cuerpo. Ya el salmista en el Salmo 133 hablaba de esto, Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es la razón por la cual nosotros venimos los domingos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Es la razón por la cual nos cansamos durante todo este tiempo de pandemia. Asistíamos a las reuniones virtuales, sí, claro, por amor a Dios, a la iglesia, pero qué bueno cuando se abrió nuevamente la iglesia. Cuando volvimos a vernos, cuando sentimos la palma, el aplauso, el abrazo, la mano extendida, aun cuando no podemos abrazarnos como quisiéramos, aún conservando todos los pasos y los elementos de bioseguridad, con todo nosotros nos alegramos. Me decía un hermano hace días, pastor, es que no es lo mismo estar sentado frente a un teléfono o un televisor, por grande que sea en la casa, a estar aquí sintiendo la comunión. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es disfrutar el culto, es disfrutar el tiempo de exaltación del Señor. El Salmo 122.1 ya nos está enseñando a nosotros algo más de cómo disfrutar la casa del Padre, la familia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Escuche, yo me alegré, alégrese de venir el domingo a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, de venir a la casa del Señor, de sentir el cariño, el afecto, la alegría, la comunión, ya lo hemos leído. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice el salmista, es habitar junto a los hermanos en armonía. Y el Salmo 100, que habla de la alabanza, de venir para adorar al Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Escuche eso. Dice la Biblia, venid a sus atrios con regocijo, con acción de gracias, con cántico, con aplauso, con adoración. Oh, eso es maravilloso. No es comparable con ir a cualquier otra parte. Yo he ido a muchos lugares, a los museos del mundo, a muchos lugares, a los parques más importantes del mundo, en los Estados Unidos, en la Florida, en California. He ido. ¿Y qué? Cosas extraordinarias, pero no comparables a estar reunidos en la casa de Dios, exaltando y glorificando su santo nombre, disfrutando esta familia espiritual con la cual yo iré al cielo. Por eso alégrese el domingo, levántese temprano, disponga su corazón desde el sábado, diga voy a la casa de Dios con mi cántico, con mi adoración, con mi alabanza, voy con el aplauso, voy con la alegría de encontrarme con Dios, con mis hermanos, de estar en la casa del Señor, de poder verlos, saber que están vivos, dialogar con ellos y poder glorificar. Eso significa vida abundante. Es aprovechar cada momento para regocijarse en Cristo y vivir por Él. El profeta Isaías, en el capítulo 12, versículo 6, habla de esto. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es, escuche eso, regocíjate, alégrate, porque el Señor está en nuestro medio. Y cuando San Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, está hablando a los hermanos de Filipos, hermanos que habían sido avasallados por la guerra. La iglesia de Filipos era una iglesia de excombatientes, muchos de ellos romanos, que habían perdido sus piernas, sus brazos, en las batallas, en las guerras. Él les dice una cosa que a mí me encanta. Déjenme, voy a leerles esos 4 versículos. Cuando les habla de regocijarse siempre, dice así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Sean de un mismo sentir,
Regocíjense, dice el versículo 4, en el Señor, regocíjense siempre. Y vuelve a decir, otra vez os digo, regocijaos. ¿Y saben por qué Pablo dice esto? Porque el llamado del Señor, el llamado de Dios, el llamado del Evangelio, para usted y para mí, el llamado de Dios, el llamado del Evangelio, está claro. Es San Juan capítulo 10 y el versículo 10, quien nos hace un énfasis acerca de esta vida. Y el Señor nos está llamando siempre a tener una vida abundante, vida abundante. Dice San Juan capítulo 10, versículo 10, Angie lo tiene por ahí. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchen eso. Pero ¿qué antecede a este versículo? El Señor Jesús hablando a sus discípulos y les dice, de cierto, yo soy yo soy la puerta de las ovejas. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Mire lo que dice él. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire cómo garantiza la salvación. Y dice, y encontrará pastos verdes, frescos. ¿Qué está diciendo aquí? Una vida distinta, una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de esperanza, porque tenemos el gozo del Señor, porque tenemos la alegría de saber que somos salvos, porque tenemos la alegría de saber que estamos en esta tierra, pero que no estamos solos, que el Señor está a nuestro lado, porque tenemos la esperanza que no tienen mucha gente, que nuestro reino no es terrenal, nuestro reino es celestial, porque tenemos la esperanza de la vida eterna, de un reino eterno que disfrutaremos con nuestro Dios. Por eso el Señor, haciendo esta comparación, habla del ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y volvemos otra vez a hablar de Satanás, de la vida que Satanás propone. Es una vida de inseguridad, es una vida de borrachera, es una vida de tristeza, es una vida de angustia, porque el ladrón es egoísta. El ladrón es egoísta. Él quiere solamente para él. Él quiere robar, él quiere quitar, él quiere arrancar el gozo que tú tienes. Pero el Señor dice, hablando él dice, yo he venido para que tengan vida, pero que la tengan en abundancia. El Señor Jesús vino para que los seres humanos podamos tener vida en Él. Para que nuestra vida no sea esa vida de miseria, de arrastrando frustraciones permanentes. No, Él vino para que tú le pongas un sello a eso, para que hagas un rompimiento de esa vida pasada. De ahí que San Pablo pueda decir, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas completamente nuevas. Y el Señor Jesús haya dicho, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán o brotarán ríos de agua viva. Esa es la vida abundante. Esa verdaderamente es la vida abundante. Lo que Dios quiere es que tu vida sea significativa, que signifique algo, que tu vida tenga propósito, que tu vida sea una vida alegre y que tengas vida eterna. Conozco mucha gente que su vida no es significativa y se preguntan a diario, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? Comer, dormir, luchar y morir. Personas que no tienen propósito. Los que hemos creído en Cristo y hemos entendido la vida abundante, sí, claro que sí tenemos propósito. Entendemos claramente cuál es nuestro propósito en la tierra. Vivir, agradar a Dios, servir al prójimo, bendecir la gente,
ayudar a construir una sociedad nueva, distinta, basada en principios y en valores de fe, de respeto, de humildad, de humanidad, de servicio al otro. Eso es lo que hemos entendido los que tenemos una vida abundante, una vida alegre. No la alegría temporal que produce el alcohol o la droga, o la alegría momentánea que produce haberse ganado algo o haber, no sé, ganado, aunque sea su equipo de fútbol, sino una alegría que no brota de una expresión o de una acción cualquiera, sino una alegría que brota del corazón, que nace de la disposición de ser felices. Incluso que nos da la capacidad para, en medio de la adversidad, poder decir, yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará del polvo y que Él se levantará. Una alegría que nos garantiza a nosotros que en medio de la adversidad podamos decir, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Que en medio de la enfermedad podamos decir, el Señor es mi sanador. Que en medio de la confusión podemos decir, el Señor es el que alienta, el que aclara mis pensamientos. Eso es la vida abundante. Es la seguridad que tenemos en la vida eterna, en la eternidad, que no somos seres que pasan por la vida y mueren y ahí quedaron. No, hay una eternidad y es una eternidad con Dios, en Dios y con Dios, y la cual disfrutaremos porque esa es la promesa que tenemos de parte de Él. Entonces, de ahí que cuando Pablo escribe en Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, él diga esto. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Este texto no se lo di a Angie, lo voy a leer yo. O lo tiene Angie, puede leerlo. Angie lo tiene ahí. Miren qué maravilloso esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga, qué hermoso eso. El que vive la vida abundante, el que vive la vida del Padre, el que disfruta de la vida abundante y vive como hijo del Padre, tiene que tener claro, tiene que acostumbrarse a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni cosas que han subido al pensamiento del corazón del hombre. El texto dice, estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparada ¿para quién? Para los que le aman. ¿Usted le ama a Él? Pues prepárese para que el 2022 usted pueda oír cosas que nunca oyó, la revelación de Dios para usted. Y pueda ver los milagros que usted jamás se imaginó. Porque eso, dice Pablo cuando escribe a los Corintios, son las que ya Dios tiene preparadas. No que está preparando, no que va a preparar. El texto literal dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o nosotros entendemos. Yo aprendí a orar desde muy joven, desde muy adolescente. Yo aprendí a orar diciéndole al Señor, porque Señor, siempre me das más de lo que pido y siempre Dios me ha dado mucho más de lo que creo. Y cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, les está advirtiendo sobre esto y les dice, hermanos, miren, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo dice, a Él sea la gloria. Oh, hermanos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Usted ha iniciado este año. Y ya iniciamos. Esta es nuestra primera reunión de miércoles del mes de febrero. Quiero que esta noche usted vaya a su cama orando, que vaya a descansar diciendo, Señor, recibo la palabra dada por ti a través del pastor esta noche. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que tienes preparadas para mí, para mí.
el próximo domingo, el segundo domingo más bien, el domingo 13 de febrero, tendremos nuestro culto de primicias. Declárelo desde ya. Diga, Señor, yo declaro desde ya, en el culto de primicias, yo voy a tomar esto como un acto de fe, declarando que lo que ojo no vio y lo que oído no oyó, es lo que yo veré y lo que yo oiré, sabiendo que ya tienes preparadas tremendas cosas para mí. Eso es la vida abundante. Eso es la vida abundante. La vida abundante es la vida de la eternidad. Porque no empezamos a vivir la vida eterna en el cielo, no, ya la empezamos a vivir. Ya la empezamos a vivir. La vida abundante se vive desde la tierra y se corona en el reino de los cielos, en la casa del Padre. Los bendigo a todos esta noche. Los bendigo a todos y los invito a que este fin de semana, en la Santa Cena, juntos podamos honrar al Padre, podamos disfrutar la familia del Padre, podamos disfrutar nuestros hermanos, los hijos del Padre, abundantemente, abundantemente, porque esa gracia soberana de Dios está con nosotros. De ahí que San Juan pueda decir que tengamos confianza. Tenemos confianza y creemos en Él. Los bendigo a todos esta noche. Los bendigo a todos con toda bendición material y espiritual. Que el Señor prospere sus vidas, que prospere sus vidas como prospere su economía y que les dé salud, que les dé vida para disfrutar a sus hijos, a su familia, a las comodidades que Él les ha dado, y que les dé vida para recuperar a muchos su vida espiritual. Ore conmigo, diga, Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Ayúdame, enséñame, guíame para vivir la vida abundante que tú has prometido para mí y las cosas que ya tienes preparadas para los que te amamos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Gracias por tu palabra, por la iglesia, por el pastor que nos inspira a honrarte y a vivir la vida que a ti te agrada. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Nos vemos el domingo, primera reunión 8 de la mañana. Allí estaré siendo la voluntad de Dios, compartiendo la palabra de Dios con ustedes y la Santa Cena. Igualmente, en el culto de las 10, allí estaré compartiendo la palabra y además compartiendo la Santa Cena. Y usted que no viene, pues bueno, prepare el vino, la copa, la mesa, póngase su mejor vestido y participe con nosotros en el día de la comunión y de la bendición. Que Dios los bendiga. Feliz noche, que descansen.